Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues este es el segundo video del tema de arreglos. Vamos a resolver un ejercicio y el ejercicio, pues este es el primer ejercicio, ¿no? Tenemos dos arreglos, A y B, con 10 números enteros cada uno y el ejercicio se trata de sumar esos dos arreglos y guardar el resultado de esa suma en un tercer arreglo, que es el arreglo C. Entonces, vamos a comenzar. Por aquí voy a minimizar esto. Una disculpa si esto es un poco lento, porque, bueno, ya saben que las computadoras con Windows no siempre funcionan del todo bien, o al menos no del todo rápido, ¿no? Entonces, yo aquí voy a ponerle a este ejercicio 1 de arreglos. Y ahí está, ¿no? Ya vemos cómo aparece en la fila de ejercicios. Voy a cerrar estos archivos que son del ejercicio anterior, del ejemplo anterior. Y aquí ya tengo mi programa principal, mi método principal de este ejercicio que estoy haciendo ahora, ¿no? El ejercicio 1 de arreglos. Entonces, este ejercicio 1 de arreglos, cuando se genera dentro de los paquetes de código fuente, pues me genera este paquete al que le voy a cambiar el nombre con el refactor, rename, y le voy a poner aquí el nombre de GUI porque es donde voy a poner la interfaz de usuario. Y entonces, ya que le cambié el nombre, aquí vamos a agregarle un formulario, ¿no? Un JFrame. Y aquí le voy a poner a este formulario ejercicio 1, arreglos, ¿no? Ya está. Y entonces los pasos tradicionales, ¿no? Me coloco encima del formulario, clic derecho sobre el formulario, set layout, new layout, ¿vale? Entonces aquí voy a agregar tres botones. El primer botón va a ser para, el primer botón va a ser para llenar el arreglo A, ¿no? Llenar A, ahí está. El segundo botón me va a servir para llenar el arreglo B. Okay. Llenar B. Y el tercer botón va a ser para sumar A más B, ¿no? Y guardar el resultado en C. Entonces vamos a poner que A más B va a ser igual a C. O mejor dicho, ¿no? Que C va a ser el resultado de A más B. Ahí está. Y ya está, ¿no? Eso es lo único que tiene que hacer el programa, llenar un arreglo A, llenar un arreglo B, y al final mostrar la suma de A más B en un tercer vector, en un tercer arreglo, que es el arreglo C. Entonces vamos a ver el código. Ya vimos más o menos cómo funciona esto en el ejemplo anterior. Como quiero que el arreglo A y B funcionen o tengan visibilidad en todos los botones, en todas las partes del código, pues los voy a tener que declarar como globales. Creo que es lo más conveniente, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, dijimos que eran arreglos enteros, ¿no? Un int, el arreglo A,
y con los corchetes indico que se trata de un arreglo, igual a new int de tamaño 10, ¿no? Entonces ahí tengo mi primer arreglo, que es el arreglo A, de tamaño 10. Vamos a crear ahora el arreglo B, ¿no? Int B igual a new int también de tamaño 10. Y finalmente el arreglo C, que es el que va a guardar la suma de A más B, ¿no? Igual a new int de 10 también, ¿no? Entonces los tres arreglos, cada uno con el mismo tamaño, y finalmente el índice. Entonces aquí quiero que vean que solamente voy a declarar un índice porque vamos a recorrer los arreglos de modo paralelo, es decir, cuando yo esté en la posición 0 de A, al momento de hacer la suma con B, también voy a estar en la posición 0 de B. Es decir, la posición 0 de A se suma con la 0 de B y se va a almacenar en la posición 0 de C, ¿no? La posición 1 de A con la 1 de B se va a guardar en la posición 1 de C. Entonces solamente necesito un índice. Ese índice me va a indicar en qué posición estoy en cada uno de los arreglos. Bien, entonces esto ya sabemos que aquí va un set bounce, ¿no? Un this punto set bounce. Uy, siempre se me olvida cómo escribirlo, así que ahí está, ¿no? Aquí está. Entonces, este ya casi por tradición, siempre lo ponemos en coordenadas 2020, 400 de ancho y 400 de alto, ¿no? Acuérdense que esto es para hacer que el formulario, cuando se despliegue, no se despliegue minimizado, sino se despliegue ya con ciertas dimensiones. Entonces, ahora sí, el botón 1. El botón 1 tendría que llenar el arreglo A, ¿no? Entonces aquí voy a declarar una variable que se llame num para que lea el dato de entrada y lo guarde en el arreglo, ¿no? Entonces, el índice lo mando a la posición 0. Como va a llegar hasta la posición 9, pues entonces ese índice siempre tiene que ser menor que 10, ¿no? Se va a ir incrementando de uno en uno. Entonces aquí abro la llave del ciclo for, doy un enter y automáticamente se cierra esa llave del ciclo, y entonces dentro de esto voy a decir que la variable num va a tomar su valor de entrada. Como en el ejemplo anterior vimos que la entrada la podemos hacer con un input dialog, solamente que acuérdense que los input dialog, todo lo que leen lo interpretan como texto, entonces hay que convertirlo entero, ¿no? Y para convertirlo entero tenemos que hacer un integer punto parseInt, ¿no? Y vean cómo esta función parseInt recibe como parámetro un string, una cadena de caracteres. Entonces, esa cadena de caracteres, ¿no?, que finalmente es un texto, la vamos a leer de un input dialog, ¿no? Entonces, esto es un J, bueno, ya sabemos, ¿no? Esto es un show input dialog, ¿no? Esta versión. Y aquí voy a poner, escribe el número o el valor para la posición, y en qué posición estamos, pues la posición, acuérdense que la marca la variable i, ¿no? Y ya está. Es más, podemos concatenarle aquí después de la posición otro pedacito de texto que diga del arreglo A, nada más para que sepamos que estamos en el arreglo A, ¿no? Entonces, por cada vuelta del ciclo me debe aparecer una ventanita
que diga, escribe el valor, por ejemplo, para la primera vuelta, escribe el valor 0 del arreglo A. Luego la siguiente vuelta, escribe el valor 1 del arreglo A. Escribe el valor para la posición 2 del arreglo A y así sucesivamente hasta que llegue a la posición 9. Bien, una vez que se lee el valor, se convierte entero y lo tenemos en num, entonces el arreglo A en la posición que indique el índice va a tomar ese valor, es decir, ese valor que leímos lo vamos a almacenar en el arreglo A en la posición que indique el índice, ¿no? Obviamente para la primera vuelta el índice está en la posición 0, entonces el primer número se va a la posición 0, el siguiente número se va a la posición 1, el siguiente número se va a la posición 2 y el siguiente a la 3 y así sucesivamente. Y con eso ya leemos todo el arreglo. Una vez que terminemos de leer el arreglo, entonces podemos mostrar un mensaje. Vamos a mostrar un mensaje que diga que el arreglo ya está lleno, ¿no? El arreglo A está lleno, ¿no? Ahí está. Vamos a poner. El arreglo A está lleno, ¿ok? Entonces, el botón 2, ¿no? Que es el del B, debe hacer algo, pues, exactamente igual, pero para el arreglo B, ¿no? Entonces, no me voy a quemar mucho las pestañas para escribir todo, simplemente voy a copiar lo que ya hicimos para el botón A, digo, para el primer botón, para el arreglo A, lo voy a copiar y lo voy a pegar en el código del segundo botón, para el arreglo B, y entonces en lugar de, aquí en el segundo botón, en lugar de llenar el arreglo A, voy a llenar el arreglo B, ¿no? Entonces aquí tendríamos que poner, escribe el valor de la posición tal del arreglo B, ¿no? Ahí está. Entonces, cada vez que leamos un valor, se va a ir a almacenar en el arreglo B, en la posición que marque el índice, y al final que nos diga que el arreglo B está lleno. ¿Sí? Bien, ¿qué tendría que hacer el botón C? El botón, perdón, el tercer botón. El tercer botón tendría que hacer la suma de A más B y guardarlo en el arreglo C. Entonces esto es muy sencillo. Vamos a poner aquí que lea ambos arreglos, o mejor dicho, los tres arreglos, posición por posición, con la misma estructura cíclica, y entonces que diga que el arreglo C en la posición I sería igual, a ver un momento, esta C la puse como mayúscula, pero creo que arriba la declaré como minúscula, entonces aquí me va a marcar un error, esta es mayúscula, ahí está, ok, entonces ahora sí, el arreglo C en la posición I sería igual a lo que hay en el arreglo A en la posición I más lo que hay en el arreglo B en la posición I, y ya está, ¿no? Entonces sumo lo que hay en A en la posición I más B en la posición I y esa suma se va a C en la posición I y de una vez voy a ir mostrando los resultados. Entonces vuelvo a hacer un message dialog, voy a hacer un message dialog que muestre
los valores que hay en el vector resultante, ¿no? Entonces, esto sería algo así, ¿no? El valor, la posición, la posición más y, ¿no? El arreglo C es, y entonces aquí pongo lo que hay en el arreglo C en la posición y ya está. Entonces, ahí está el código, ¿no? Vuelvo a recorrer el arreglo desde la posición 0 y hasta la posición 9 con incrementos de 1 en 1. Y por cada uno de las vueltas en el ciclo, leo lo que hay en A en la posición que me indique el índice y lo sumo con lo que hay en el arreglo B en la posición que me indique el índice. Acuérdense que como estamos utilizando el mismo índice, pues si A está en la posición 1, B también va a estar en la posición 1, ¿no? Si A está en la posición 5, B también va a estar en la posición 5. Es el mismo índice. Y el resultado de la suma pues se va a almacenar en esa misma posición, pero en el vector C, en el arreglo C. Y luego pues voy mostrando los resultados, ¿no? El valor en la posición 0, por ejemplo, para la primera vuelta del arreglo C es lo que hay en el arreglo C en la posición 0, ¿no? Luego para la siguiente vuelta, la I tuvo que haber incrementado a 1, entonces aquí va a mandar un mensaje que diga el valor en la posición 1 del arreglo C es, y después lo que hay en el vector C, en el arreglo C, en la posición 1. ¿Ok? Entonces ya está. Vamos a ejecutar esto. Ups, no hace falta más ancho del, del formulario. Aquí vamos a aumentarle unos 600. A ver, vamos a correr el. Ahí está. Entonces vamos a comenzar por llenar el arreglo A, ¿no? 10 valores. Voy a meter 10 valores. Posición 7, la posición 8, la posición 9. Ok, el arreglo A está lleno. Luego vamos a llenar el arreglo B. Entonces el arreglo B está lleno. Y vamos a hacer la suma de esos dos arreglos y mostrar el resultado en C. Y ahí está. El valor en la posición 0 del arreglo C es 10, 12, 10 otra vez, 9, 11. Va sumando los dos vectores y va mostrando el resultado. Y ya está. ¿Ok? Entonces, bien, pues esta es la manera otra vez de leer datos, ponerlos en un arreglo y al menos en este ejemplo hacer una suma de vectores o suma de arreglos. ¿Ok? Bien, chicos, pues hasta aquí este video. Y de nuevo, por favor, espero que los estén replicando en casa y vamos a hacer más videos y los voy a ir subiendo. Gracias, bye.